Bien, tenemos con nosotros hoy a don Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del PLD, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo. Felucho, buenos días. Buenos días. Licenciado, bienvenido. ¿Cómo vamos con la refinería? Vamos a hablar de política, pero a mí siempre se me queda la refinería. Entonces vamos a comenzar por la refinería. Para que no se quede. Sáquele punta a ese lápiz. Para que no se quede. ¿Cómo va la refinería? ¿Bien? Va bien, va bien. El negocio marcha bien. ¿Usted le ha cogido el gustico? No, yo no le... Ya yo a esta edad de la vida no le cojo el ¿No le gusto a preocupa nada. la decisión de la Soy OPEP? un hombre que vive con cierto desapego. O sea, ya usted se entregó. Perdón, don Luis. ¿No le preocupa la decisión de la OPEP ayer en Viena, que recortó la producción 3.5 millones de barriles diarios para motivar el alza de los precios antes que termine el año? Y subieron. Mira, 9. Freddy, si alguien tuviese la capacidad de predecir cuáles serían los precios del petróleo, incluso hasta corto plazo, nadie fuese más rico. Ni Bill Gates le superara en riqueza. Eso no se sabe, porque hay países, primero, que no pertenecen a la OPEP. En segundo lugar, una cosa piensa el burro y otro es que lo apareja. Una cosa son sus decisiones globales, etcétera, y otra cosa es que efectivamente cada uno de esos países al final respete la decisión de esa organización. Que por cierto, leí en días pasados, a propósito de lecturas que estoy haciendo por una investigación en la que estoy inmerso desde hace casi 2 años, la iniciativa de Venezuela, que fue en el gobierno de Rómulo Betancourt, de la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso fue una iniciativa venezolana. Pero hoy te digo, no sé. Yo tenía, hasta esta decisión, yo lo que sí tengo en mi oficina son las predicciones de 19 firmas cuya actividad central es justamente establecer, digamos, precios a futuro de los commodities, uno de los cuales, por supuesto, es el crudo, es el petróleo. Y todas esas firmas, al final se presentan 3 consideraciones de precio. Los optimistas, los que consideran que puede ser el precio más alto, los pesimistas, y lo que sería el promedio del consenso. Y según esas predicciones que yo tenía, hasta el último trimestre, el 4º trimestre del próximo año, 2017, el petróleo debía andar por los 57 o 58 dólares el barril. En un crecimiento que sería gradual, muy gradual, digamos, al terminar este año y cada uno de los sucesivos 4 trimestres del próximo año. Esta decisión de ahora... Ellos proyectaron con la decisión de ayer de que el año cesaría a 51. Bueno, pues tampoco sería nada malo, ¿eh? O sea, digo, desde el punto, ojalá nosotros que se conserven los precios actuales. Claro. Porque yo he dicho y quiero repetirlo hoy aquí, curiosamente cuando el precio del petróleo sube, la refinería gana, pero el país pierde. Sí. Y cuando se da lo inverso, es lo contrario. El país gana, pero la refinería deja de ganar. Sí. Nosotros, ustedes entenderán que tenemos cerca de 2 millones, capacidad de almacenamiento para cerca de 2 millones de barriles. Si eso sube 10 dólares, el inventario de nosotros sube ¿cuánto? 20 dólares. 20 millones de dólares. Si baja a 10, perdemos 20 millones de dólares en el valor del inventario, que se refleja evidentemente en los resultados financieros de la empresa. Don Felucho, pero eso va bien. Una taza de café Santo Domingo, café del bueno, antes de que entremos a la política. Hay muchos temas. Muchas gracias. Hay muchos temas en la política. El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana tiene temas importantes de agenda. Estaba recientemente por aquí, por el programa, un compañero suyo del Comité Central hablando de un movimiento que incluso se está convocando fuera de los órganos del partido, un movimiento de PLDistas haciendo cuestionamientos al PLD. El movimiento se llama Más Democracia, le están exigiendo al Partido de la Liberación Dominicana que es ilegal el acuerdo que se ha hecho para la renovación de los órganos del partido para hacerlo después del 20, que eso debe producirse en el 18 por decisión del último Congreso, que ese acuerdo de Leonel Fernández, Danilo Medina, refrendado por el Comité Político, eso es ilegal. Yo estoy poco enterado del movimiento, ¿cómo se llama? Más Democracia. Más Democracia.
Pero yo me identifico totalmente en que en la democracia dominicana debe primar, por supuesto, la oportunidad que tiene cada quien de expresar sus opiniones, de proyectar sus ideas, de que esas ideas y todas las demás se debatan adecuadamente y que finalmente se apruebe lo que la mayoría indique. Yo creo que hay algunos compañeros que están medio desfasados. El PLD es un organismo vivo, como todo lo que existen en la tierra. Pero esta es una organización, la nuestra, muy particular, que tiene leyes de su desarrollo que le son no son muy particulares. No todo el mundo entiende el PLD. No olvidemos que hay ocasiones en que se ha augurado una hecatombe en el partido y una división que nunca se ha dado. Que no es que no existan diferencias de criterio, pero nunca se ha dado. Porque el partido nuestro es un partido muy sui generis, muy especial. Y yo creo que hay compañeros, evidentemente... Al punto de que no se reúne ahora y eso... Nadie le da calor al partido. En realidad, los compañeros del partido no pueden ver a los directivos del partido, no le pueden plantear un problema. El gobierno, cuando se está en el gobierno del partido y los compañeros se engordan o engordamos, pero el partido se enflaquece, o sea, y es verdad que se llevan a cabo, que perdemos una serie de cosas que también eran importantes en la historia del partido. ¿Usted dice que están desfasados algunos compañeros? Yo creo que sí, yo creo que hay compañeros, no me estoy refiriendo específicamente a nadie, estoy diciendo que en general hay compañeros que han hecho causa con cosas que son derrotadas por la organización. Entonces, pero lo que yo sí abogo por el derecho que tienen ellos de expresarse muy siempre. bien, pero eso significa, cuidando una cosa, cuidando... Permítame, eso significa que usted le está diciendo desfasado a Melanio Paredes. No, estoy hablando en general. Por coincidencia nada más. No, pues déjeme decirte, pues, incluso hay compañeros ya muertos hoy, o sea, que ya murieron hace un tiempo, que también producían declaraciones que generaban cierto desazón en la organización y en la dirección del partido. Y el partido fue poco a poco asimilando esas disidencias, incluso llevadas hasta la opinión pública, cosa que en los primeros 20 años de partido no pasaba, o en los primeros 15 años no se aceptaba, no se toleraba, pero hemos aprendido a convivir con ese tipo de cosas. ¿Es válido lo que él plantea de que el comité político no debe llegar hasta el 20, sino que tiene que ser elegido? Dice que es un comité, él califica al comité político como de infuncional totalmente. Yo respeto la opinión del compañero Melanio y de los compañeros que como él piensan igual. En una ocasión dijo que es un club de amigos. Ya tú puedes ver. Es un buen club de amigos. Pelucho. Es un club de amigos que la historia dominicana ha demostrado en múltiples ocasiones que ha sido el equipo de dirección política más eficiente, más eficaz que ha conocido la vida política dominicana. La vida política dominicana surge desde que llegaron los españoles, que comenzaron a haber conflictos. Pero el primer partido que se organizó en la República Dominicana, digamos con visos de modernidad, fue el Partido Dominicano en la era de Trujillo, en la dictadura de Trujillo. Y de allá para acá, por supuesto, hemos conocido todo tipo de organizaciones. Algunas de ellas que han llegado a ser muy grandes y luego se han desvanecido en el tiempo, porque no han sabido superar conflictos y sobre todo porque no han sabido interpretar el momento de la historia en el que se vive. Entonces, para un partido político, igual que para un dirigente político, es fundamental tener conocimiento a fondo de esa situación. Ahora, Melanio, una preocupación interesante. Se le quedó Melanio en la cabeza. En lugar de me surge una preocupación, Melanio una preocupación. Hay esa preocupación que la externa Melanio y que parece justa. Él dice que el comité político del PLD tiene varios miembros que ya no dan más y que necesitan ser sustituidos por eso es otra cosa. Sangre nueva. Y eso es otra cosa. Yo incluso he dicho que ya en varios años más me retiro de la vida política activa. Sí, usted le puso tiempo. Y que sí, yo le puse tiempo, le puse término porque uno no puede pasarse la vida en eso. Yo pertenezco a una generación que es a la generación política que pertenece al actual presidente de la República, el compañero Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, Temito Montaz, es decir, nosotros, Gustavo Montalvo, que es el ministro de la presidencia. ¿Usted ha compartido
eso con Euclides Gutiérrez, eso de que usted se va en 3 años de la vida Sí, cómo política. no, cómo no. Y él le ha dado opinión sobre eso. Sí, yo llegué a convencerlo de que definitivamente ya debíamos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo Euclides Gutiérrez? Déjeme apagar esto aparatito para que no nos moleste. Y Vidó, no, con Vidó también. ¿Vidó Medina? no, porque vamos a ver, vamos a poner la cosa. Primero déjeme responder lo del compañero. Porque es la Euclides. preocupación del compañero Melania. No, Euclides ya está claro. ¿De qué? ¿De qué? De eso, de que ya debe prepararse. ¿Se lo dijo a usted? Hemos hablado y hemos hablado, ustedes le están dando Euclides. un carácter como de cierto morbo a esta situación. ¿Morbo? Sí, andan buscándole la quinta pata al gato. Pero Pelucho. A mí no me gusta, miren, a mí me gusta hacer análisis que tengan un cierto sentido. Ay, no tiene sentido la pregunta de que si Euclides Sí se va a tiene, retirar. pero si Porque ustedes- si usted, que es mucho más joven que Euclides, está pensando en eso, yo le pregunto, y creo que tiene sentido, y habló usted de ese tema con Euclides Gutiérrez. No, lo he hablado incluso en el comité político. Yo lo he llevado al comité abiertamente. político. Sí, pero con Euclides, de modo específico, tuvimos un almuerzo que comenzó y terminó muy bien, y era justamente ese el tema. Déjeme decirle, mire, nosotros pertenecemos a la generación de los 60. La década de los años 60 fue una década muy especial en el mundo entero. Una década de mucha rebeldía. Es más, el joven de esa época, de cualquier parte del mundo, que no fuese revolucionario, era un desfasado, era una persona que estaba realmente fuera de época. Y esa generación nuestra, que es la que ha estado gobernando la nación dominicana y el Partido de la Liberación Dominicana en el aspecto partidario, desde mediados de la década de los años 90, es decir, en los últimos 6 años sobre todo, del siglo pasado y de allá para acá, ha sido la única generación política que no se formó bajo la dictadura de Trujillo, porque todos nosotros éramos muy niños cuando ajusticiaron a Tirano, a Trujillo. En consecuencia, ninguno de nosotros, ni los gobiernos de Leonel Fernández, ni el gobierno del compañero Danilo Medina tampoco, han sido gobiernos dirigidos por personas cuya formación viniese o se desarrollase en la época de la dictadura. Y por eso el partido ha podido hacer las grandes transformaciones que ha hecho, que naturalmente no es solo una conquista, no es solo un honor, o mejor dicho, es un honor que... de la pregunta, pero voy ahora, para que ustedes vean que todo está conectado. No es un honor esos grandes cambios que hemos introducido en la vida dominicana, en su economía, en lo social, en lo político, etcétera, que nos corresponde un mérito único a nosotros, porque la República Dominicana en sentido general ha tenido 4 estadios de desarrollo. A finales del siglo XIX y con la ocupación norteamericana hubo 2 momentos de jalones, pero muy cortos en materia del desarrollo del país. Luego viene la dictadura de Trujillo, que evidentemente transformó lo que era la sociedad y la economía dominicana que encontró en el año 30. Joaquín Balaguer, que ha sido el más grande constructor de la historia dominicana y que sin duda esa infraestructura que primero desarrolla Trujillo, que continúa y amplía Joaquín Balaguer, es la que sirve de base a los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina, sí, para que el país esté rumbado ahora. Ahora, lo que yo digo, y ahí fíjate cómo se conecta esto, ya esta generación nuestra tiene que ir pensando en el relevo. Y debe de ir pensando en el relevo. Y entonces lo que yo digo y me río es que hay compañeros que hay que empujarlo un poco. Que no es que haya que atropellarlo, pero es como que empujarlo un poquito. A mí no me tocaría, porque yo no pertenezco a la generación de Vidó Medina, yo no pertenezco a la generación de Rafael Albuquerque, del compañero Franklin Almeida. Yo no pertenezco a esa generación. Yo ni pensé Danilo que Franklin tampoco, era de ni la Leonel. suya. Tú eres loco. No. Franklin No. Franklin es un babyface, porque tiene su edad. Ajá. Lo que yo quiero decir O sea es que si usted que es más joven se está retirando, entonces es natural que los que están por encima de mí tengan que poner su balo en remojo y decir, Claro. si este se retira y dice que se retira porque ya tiene Y dar tantas paso al relevo. décadas Entonces usted está dedicadas a la hablando- actividad política, y los otros Euclides entonces, Gutiérrez yo creo, es de su grupo, de los 60. pero yo déjame decirte, yo no quisiera irme a lo anecdótico ni a lo, yo quiero que ustedes me permitan terminar ya esta visión. Con nosotros pasa exactamente lo que pasaba entre Joaquín Balaguer y Juan Bosch. Cuando Juan Bosch estaba en el exilio en Cuba, Balaguer hace un viaje a La Habana. Se reunieron allá. Y Juan Bosch le invitó
y esto lo contó el propio compañero Bosch públicamente, pero ya no, anteriormente nos lo había dicho a los dirigentes juveniles del Partido de la Liberación Dominicana. Él le pidió a Balaguer que Balaguer se quedara, se declarara exiliado, como él, y que incluso encabezara la oposición internacional a Trujillo, o sea, encabezar el grupo de dominicanos que hacía causa común en la lucha por la democracia y contra la dictadura de Trujillo. Y Balaguer, aparte de que ha sido un gran constructor, para mí ha sido un gran y extraordinario político, le dijo: Juan, hay dos maneras de comerse el mango. Una de ellas es tirarle piedra y tumbar el mango. La otra es sentarse al tronco del árbol y esperar que el mango caiga. Juan Bosch era de lo que tiraba piedra. Sí. Balaguer se sentó en el tronco del árbol del mango a esperar que el mango maduro llegara. Y le cayó y duró 22 años. Bien. Esto no quiere decir una cosa en favor de uno en términos morales, ni personales, ni nada de eso. Yo sí creo que había muchas maneras de enfocar un fenómeno, ¿verdad que sí? Entonces, yo creo que nosotros debemos aprender, y que el compañero Melanio y los compañeros de, ¿cómo se llama el grupo? Más democracia. Más democracia, entiendan que hay dos maneras de llevar a cabo y llevar a efecto el relevo en la dirección del PLD. Una sería tirando piedras, pero sí, piedras, digamos, no piedras físicas, sino tablazos en medios de comunicación, etcétera. Y la otra, hacer reflexiones y esperar que las cosas se conduzcan, porque se van a conducir. Yo creo efectivamente que si a Juan Bosch le sirvió sobre todo la orden de los jesuitas y el estudio que hizo de la Iglesia Católica para la organización que le dio al Partido de la Liberación Dominicana. En el Partido de la Liberación Dominicana debemos aprender que no es solo cómo se organiza y cómo se respetan las jerarquías dentro de la Iglesia, sino que también la Iglesia fija límites. Sí. Y por ejemplo, ahora acabamos de ver, López Rodríguez sigue siendo cardenal. Y yo creo que es un hombre que está en sus plenas facultades mentales y cerebrales. Sí, señor. Y que la historia lo juzgará como un gran cardenal y un gran dirigente de la Iglesia Católica Dominicana. Felucho, pero quiero decir, pero ya el Papa le dijo, tú primero le dice, ya no debe seguir siendo arzobispo. Cuando llegó a los 75 años, que era la edad en la que debía presentar renuncia, él lo hizo, sí, como lo han hecho otros. El Papa le dijo, sigue al frente, por varios años. Lo sustituye, perdóname, ya lo sustituye este año. Y ahora, él sigue siendo cardenal, pero como ya cumplió 80, ya no pertenece al colegio de cardenales, sí, que puede elegir un papa. Entonces yo creo que efectivamente en el PLD también debemos, si no hay en los estatutos un límite de edad para pertenecer a los organismos de dirección, creo que llegó el momento ya de que hay muchos compañeros que en el curso de los próximos años debemos dar paso a un organismo consultivo, y una tercera parte prácticamente del comité político pasaría ese órgano consultivo, y ahí vendría entonces el relevo con compañeros más jóvenes. Yeah. Porque a mí me preocupa una cosa. Tiene un buen razonamiento. Entonces, existe. El comité político original del PLD tenía 5 miembros, ahora somos 35. El primer comité central del PLD tenía 25 miembros. Ahora el comité político solo supera en cantidad a los miembros de todo el comité central del año 1973. Ahora son 500 los miembros del comité casi central. 600. Porque han muerto varios. Si no pasáramos de los 600. Eso es parte de una transformación que tiene sus cosas buenas y también tiene sus cosas malas. Antes el comité central era pequeño y se reunía y deliberaba mucho. Ahora es tan grande que no puede prácticamente reunirse. El comité político le pasa exactamente igual. La democracia es una institución política y una forma de decir, un sistema político que tiene, como todo en la vida, cosas buenas, pero como todo en la vida también tiene cosas malas. Esa filípica le cabe bien a Melanio, es verdad. Bueno, estoy señalando realmente que creo que los compañeros debieran entender que este es un partido abierto, que se pueden proponer cosas, que no tienen necesidad de empujar desde afuera para que se puedan producir ciertos cambios internos. Aprovecho la instancia de que usted siempre nos brinda de ser usted un predictor en términos de hacia futuro, y me toca ahora. Ya tengo miedo. Acabo de ver en el día de ayer, y está en los medios, que Hipólito Mejía ha hecho un espectacular spot televisivo del gobierno dominicano.
su secretario general dijo que si había que hablar con la oposición era con Hipólito Mejía. Como usted es predictor, ¿qué lectura le doy a todo esto? Me gusta la pregunta. Ustedes se ríen y yo me río también. Si usted se está riendo, esto sí es difícil. Yo le voy a decir una cosa. Sí. El liderazgo político es escaso. No todo el mundo tiene... Para ser un líder político se requieren de condiciones propias que debe de tener la persona, pero también se requiere de circunstancias externas, ajenas a esa persona, que por las condiciones internas y propias que tiene su personalidad, su forma de ser, etcétera, su modo de relacionarse, etcétera, etcétera, le permiten ascender al liderazgo. Reinaldo tiene razón. Luis Abinader es un muchacho joven, buena persona, creo que es inteligente, pero políticamente le falta mucho fogueo. Luis se pierde mucho. ¿En qué se pierde Luis? Que Luis cree que ser opositor es oponerse a todo. Es como un antitoito, antitodo. O sea, esto viene del gobierno, hay que oponerse a eso. No, eso no es así. La vida no es esa. Yo recuerdo que Juan Bosch una vez le preguntaron, ¿y es que usted no encuentra que Balaguer ha hecho algo bueno en el gobierno? Y entonces Juan Bosch dijo, es que el gobierno propaga tanto las cosas que hace, las cosas buenas que hace, que yo no tengo por qué ser un propagador gratuito de esas obras que hace. Eso era un reconocimiento. Claro. A que sin duda estaba... Hipólito propagando un programa oficial del gobierno de prevención de los accidentes. ¿Cómo usted lo ve? No, pero si tú te pones a analizar, el gobierno está utilizando hasta lo que dices tú y lo que dice todo el mundo, porque ahora hay una línea de ver de qué manera podemos ayudar a que haya menos accidentes de tránsito y menos muertes. En el país están aconteciendo cosas gravísimas, carretera muy buena, muy moderna, pero con demasiada muerte. Lo de Hipólito es parte de las cosas que nunca se habían dicho y que nunca se habían hecho. Déjeme decirle una cosa, Consono con el eslogan de Danilo. Pero óyeme, Dani, pero no te metas por ahí. Vámonos al fondo, no nos quedemos en la orilla. Vámonos al fondo. Sí, eso es la orilla. Sí. Eso es la orilla. Vamos al fondo. Hipólito ha hecho muchos reconocimientos de cosas buenas del gobierno de Danilo Medina. No es el primero. Ha tenido eso. No es que preferencia, es que voy. No es que Reinaldo prefiera que sea Hipólito. Es que es verdad que Hipólito es el líder de la oposición al PLD. Es que no te quepa la menor duda. Mira, la gente cree que por hablar mucho, por ir mucho a televisión, por dar muchas declaraciones, se convierte en líder. Y dígame usted cuándo un partido comunista dominicano ha sacado un diputado, a no ser ahora, porque además les regalamos votos, hicimos cosas como para que llegaran por fin al Congreso. A ver, no va a pasar absolutamente nada. Pero usted quiere un hombre que haya ido más a televisión que Fafa Tavera, que Narciso Isaac Conde. Y eso le da condiciones de liderazgo. Entonces parece que hay algunos opositores a nosotros que creen que buscar prensa, porque naturalmente todo el que habla mal del gobierno le dan primera página. Si yo aquí, mira, yo puedo aquí decir, como yo he dicho en muchos programas, todas las bondades de los gobiernos del PLD, y no aparece en primera página, pero si yo hiciera una crítica al compañero Danilo Medina o al compañero Leonel Fernández, ¡pa! Primera página, porque eso es la prensa nacional. En Fernando Fernández, que pronosticó el hecatombe del PLD, ya porque Danilo se va a reelegir. Exactamente. ¿Y es verdad que se va a reelegir Danilo de nuevo? No, Danilo, yo estoy convencido de que no será así. ¿Y por qué? Yo ahora entro en lo de la predicción que quería el amigo, que no es predictor, que él cree que el predictor soy yo. No, mira, Danilo es un hombre al que nos dio cierto trabajo convencerlo de que llevase a cabo el proceso de la reelección y de que se modificara la Constitución. Danilo vivía atado a su palabra de que no se reelegiría porque él lo dijo una y varias veces. Sí. Bien. Yo recuerdo que en una ocasión en el despacho de la presidencia le dije, ¿tú conoces a alguna persona, hombre o mujer, que haya pasado a la historia porque respetó su palabra? Dime. Pues yo quisiera saberlo. Los hombres que como tú han alcanzado la presidencia de la República pasan a la historia por las obras, las ejecutorias del gobierno, no por la palabra. Eso de la palabra, Trujillo, mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Pero lo que caracterizó a Trujillo no fue esa frase. Lucho, quedan 45 segundos. Entonces yo creo en esos 45 usted está escribiendo segundos. Un libro que usted ha hecho un descubrimiento importante en uno de los libros que escribe. ¿Cuál es?
Bueno, en off hablábamos de que la democracia dominicana hay cosas que nos honran, pero hay cosas que deben llenarnos de vergüenza. Yo decía, y es lo que yo pienso que tú quieres que yo diga, que en los 31 años de la era de Trujillo, el número de oficiales que alcanzó el grado de general fue más pequeño en todas las armas, entre la aviación militar, la marina de guerra, el ejército nacional y la policía, que solo el número de generales que hoy en día tiene la Policía Nacional. Es decir, cuando Trujillo creo que fueron 41 o 42 generales en los 31 años. Solo ese número de oficiales llegó al grado de general. Además había otra condición, porque eran generales de brigada. La brigada de San Juan de la Maguana, eso era un general. La brigada de Santiago, la segunda brigada, eso era un general. Ahora no. Ahora hay 6 o 7 u 8 veces más Pero generales sin mando que lo que tenían cuando... El PLD puede corregir eso. Bueno, entonces yo agregaba otra cosa, que en esos estudios que estoy haciendo me he dado cuenta de que en ese régimen de Trujillo, que todo el mundo piensa que era un régimen militar o de corte militarista, etcétera, hubo menos militares dirigiendo instituciones civiles que las que han habido luego en los gobiernos democráticos, incluidos los nuestros. Don Felucho. Y que yo creo que esas son cosas que invitan a una cierta reflexión. Y ojalá que un día... El pronóstico del 20. El pronóstico que usted tiene para el 20 se nos quedó. Pero los candidatos. Dejémoslo así para que vuelva pronto. ¿Quiénes son los candidatos en el 20? Ya me han dicho que no lo diga, Luisín, entonces vamos a dejar en Gracias, suspenso. Felucho. A ustedes gracias por estar con nosotros. Pero hay dos. Uno por el PRM. Y uno por el PLD. ¿Quién va por el PRM? No, yo estoy... Entonces, Hipólito. ¿tú quieres que yo lo diga? Hipólito. Ando totalmente seguro. Hipólito Mejía. ¿Y por el PLD? Yo pienso que no. de los 4 compañeros que están... Leonel Fernández. Yo pienso que Leonel tiene Felucho. las mayores probabilidades de ser Gracias. candidato. A ustedes gracias por estar con nosotros. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.